Un saludo para todos. Agradezco la invitación a esta segunda jornada del área de gerontología de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Liliana Acli Serpa. Soy profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de la Comunicación Humana en la sede de Bogotá. Soy fonoaudióloga, especialista en audiología y magíster en neurociencias. Hoy quiero, desde mi experiencia como audióloga y desde mi experiencia con el grupo GRAMA, que es el Grupo de Atención en Excelencia en el Adulto Mayor, un grupo que trabaja en convenio con la Universidad Nacional de Colombia y el Hospital Universitario Nacional hacia el adulto mayor y para el adulto mayor, en líneas de trabajo como grama clínico en actividades intramurales en el hospital universitario y grama al barrio en actividades extramurales hacia la comunidad y su charla de educación que la realiza de manera virtual en la plataforma de YouTube. Quiero compartir desde ese saber y desde los saberes que he venido desarrollando a través de mi experiencia profesional algo relacionado con la intervención y estimulación en personas mayores con deterioro cognitivo leve moderado con pérdida auditiva. ¿Cómo sería ese abordaje y de dónde surge esa necesidad de plantear una propuesta de intervención? Inicialmente quiero contextualizar un poco acerca de cómo está el mundo en términos de la hipoacusia o pérdida auditiva con respecto al deterioro cognitivo. La Organización Mundial de la Salud establece en el último informe o reporte mundial de la audición que en el mundo existen en promedio 466 millones de personas con hipoacusia y que adicional a eso se espera que su prevalencia casi que se duplique y que aumenta con la edad. Adicional a eso, se considera que la pérdida auditiva es la tercera causa de años vividos con discapacidad y que más del 65% de las personas mayores padecen hipoacusia. Eso, hipoacusia, está asociada básicamente a calidad de vida reducida, aislamiento social, depresión y ansiedad. A su vez, en el contexto del deterioro cognitivo, es importante hablar que en el año 2018 la demencia afectó en promedio a 50 millones de personas y se espera que para el 2050 sean 150 millones de personas las afectadas. Adicional, la demencia se caracteriza por un deterioro cognitivo y la Comisión Lancet en el 2017 estimó que el 40% de los riesgos de la demencia son modificables. Uno de esos riesgos modificables es la pérdida de audición, que representa el 8.2% y se considera el riesgo con mayor factor o potencialmente modificable, el que es más modificable y con mayor alcance hacia ser intervenido. Ahora bien, esa relación entre audición y cognición, ¿por qué? Y tiene una relación de causa-efecto. El deterioro cognitivo y la audición están directamente relacionadas por un proceso neurodegenerativo común que afecta el envejecimiento del cerebro y el envejecimiento del sistema auditivo, donde el envejecimiento del sistema auditivo está directamente relacionado con el deterioro auditivo y la deprivación sensorial. Este autor, Slay y colaboradores, hablan de los efectos acumulativos del envejecimiento con respecto a la pérdida auditiva. En esta diapositiva estamos viendo dos audiogramas. Uno que muestra ese efecto acumulativo desde los 20 hasta los 70 años en los hombres y el otro nos representa el efecto acumulativo entre los 20 y los 70 años en las mujeres, donde evidentemente se observa que en los hombres la pérdida auditiva se da con mayor compromiso en los hombres, en las mujeres, y que se evidencia en los hombres desde los 60 años
ya en los 70 años con un compromiso mucho más marcado. Mientras que en las mujeres se evidencia en los 70, pero los grados de pérdida auditiva, de pérdida de la capacidad auditiva, es menor con respecto a los hombres. ¿En qué se traduce esto en la vida cotidiana? Las personas con este tipo de pérdidas auditivas, donde evidentemente se muestra que están relacionadas con los tonos agudos o los sonidos que tienen, están relacionados con el espectro de los sonidos agudos, ¿qué es lo que les pasa? Tienen dificultad para escuchar en ambientes con ruido o para entender lo que les están hablando. Son aquellas personas que dicen que ellos entienden lo que les escuchan que les están hablando, pero que no entienden lo que les dicen. ¿En qué situaciones? En situaciones de reuniones, de ambientes abiertos, cuando están viendo la televisión. Tienen mucha dificultad para entender específicamente las voces femeninas y un ejemplo muy típico de la vida cotidiana es que no escuchan los timbres de la casa o los timbres de los aparatos electrónicos, no los escuchan. La otra dificultad es que como tenemos serias dificultades para escuchar con ruido de fondo, el cerebro empieza a perder esa posibilidad de ignorar aquellos ruidos o sonidos que no me están aportando para la comunicación y ahí empieza a haber ese efecto en la parte cognitiva que empieza a tener una relación directa. ¿Cómo se traduce esto? Inicialmente, la pérdida se da a nivel coclear, donde las células que procesan los sonidos se empiezan a morir, a envejecer, y la transmisión hacia el cerebro se afecta, lo que hace que la representación cortical se vea seriamente afectada. Entonces, la señal auditiva se disminuye, el efecto afecta su velocidad o su forma de procesamiento de la información y se va a evidenciar realmente en una atrofia en la reorganización cortical. Ese cambio en la forma de cómo se asignan los recursos en el cerebro durante la percepción y la comprensión del habla, aún nos falta evidencia para demostrar cómo la gravedad de la pérdida auditiva interfiere en esos procesos de percepción, comprensión del habla, que se van a traducir más adelante en algunas alteraciones en algunos dominios cognitivos y que también ese efecto tiene una relación causal directa con la pérdida auditiva con respecto a los tonos que están afectados y a los cambios neuronales que allí se presentan. En este estudio, dando un poco más fuerza a este tipo de hipótesis que se generan a través de las investigaciones, este autor Stephanie Rosenman en el año 2020 nos muestra los resultados de una investigación donde básicamente lo que buscaban es establecer esa relación del trastorno auditivo, de la pérdida auditiva asociada a la edad con la discapacidad sensorial y cómo se daba ese proceso. Básicamente lo que allí sucede es que hay una franca dificultad para comprender y procesar el habla, que lo que le va a generar a las personas es un gasto adicional que va a llevar a una compensación que al final se va a convertir en un deterioro cognitivo, una compensación del conocimiento lingüístico y de esa inteligencia verbal que lo obliga a acudir a la reserva cognitiva y a generar un mayor gasto cognitivo afectando la memoria de trabajo que directamente está relacionada con la inteligibilidad del habla y que esto a su vez ocurre tanto en las personas con pérdida auditiva con y sin audífono y que a su vez se refleja en las funciones ejecutivas en cualquiera de los dominios cognitivos, pero específicamente en las funciones ejecutivas y en la flexibilidad cognitiva. Aquí observamos en qué se basan estas afirmaciones. Vemos unas imágenes de una resonancia magnéticas funcionales en la parte de abajo de áreas parietales, frontales, que se activan en las personas con audición normal o con escucha normal versus en la parte superior
en las zonas parietales donde evidentemente no hay una activación significativa de las zonas parietales y de las regiones frontales. Esto es lo que nos permite mostrar que la audición, los efectos auditivos sí tienen unos efectos directos en la funcionalidad cerebral y que afecta la representación cortical. Entonces, vienen otros estudios donde se empiezan a interrogar si el uso de audífonos tiene una injerencia directa en la disminución o en la mitigación de ese deterioro cognitivo. En el año 2024, Sanders y colaboradores realizan una revisión sistemática donde se demuestra que el uso de audífonos tiene unos efectos positivos sobre la cognición, específicamente a nivel de las funciones ejecutivas. Y para eso, dentro de los estudios que incluyeron en estas revisiones sistemáticas, se resaltan estas hipótesis para poder justificar esta relación directa o esta causa directa. Una está basada en la hipótesis de causa común, donde habla que tanto el cerebro como el sistema auditivo se enfrentan a un proceso de neurogenerativo, como lo mencioné en mis primeras diapositivas. Otra hipótesis es la de deprivación sensorial. El hecho de que yo no escuche definitivamente me va a generar a largo plazo un deterioro cognitivo, porque como también lo comenté cuando hablo de cómo se procesa el sonido, la actividad neural se va a ver afectada y por ende la representación cortical. Otra hipótesis es la hipótesis de cascada, donde la falta básicamente de información auditiva lleva a ese deterioro del procesamiento cognitivo por algo que nosotros denominamos la deprivación sensorial. Y la hipótesis de carga cognitiva, que consiste en que las señales degradadas generan un estrés auditivo que lleva a un mayor gasto cognitivo y a un gasto de la reserva cognitiva. Y definitivamente la hipótesis alterna, donde establece que si de base hay una demencia, el uso de audífonos puede llegar a mitigar el tiempo de aparición, a disminuir o aumentar el tiempo, perdón, a aumentar el tiempo de aparición de los síntomas o de los signos que evidencian la demencia, pero que definitivamente va a llegar un momento donde van a estar ahí presentes. Ahora bien, también nos muestran acá en el estudio cómo compararon las diferentes investigaciones, los hallazgos de investigación, donde habían investigaciones que simplemente eran reportes de casos, no tenían grupos control, pero que mostraban que el mayor déficit se daba en el dominio de las funciones ejecutivas, que se afectaba en algo la atención compleja, pero el lenguaje, la memoria y todas las partes de la función, de funciones mentales ya más complejas, no se veían tan afectadas. Y en el grupo control, cuando hicieron estudios comparativos de casos y controles, en los grupos controles, en aquellos estudios que tenían en cuenta grupos controles, era evidente también que las funciones ejecutivas, el dominio de las funciones ejecutivas era el más alterado, seguido de todos los procesos de aprendizaje y memoria y luego todo lo que estaba relacionado con la función perceptual, motora perceptual. Entonces esto nos lleva a preguntarnos y a decirnos, bueno, ¿y cómo intervenimos estos pacientes? ¿Cómo hacemos para que realmente ese efecto del deterioro cognitivo se haga evidente, o cómo demorar su aparición, o cómo definitivamente generar un efecto de compensación positiva para que simplemente se trate de un proceso de envejecimiento normal? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que si en qué momento una persona empieza a presentar un deterioro cognitivo evidente que requiera de una intervención directa con ayudas auditivas. La intervención, si se requiere definir o no ayudas auditivas, implica una evaluación inicial donde por rutina todos nuestros médicos tratantes deberían estar teniendo en cuenta
con sus pacientes y realizar revisiones auditivas con audiometría tonal y logoaudiometría. A través de estas pruebas vamos a definir si la persona requiere amplificación auditiva o no. Si requieren amplificación auditiva, hay que tener en cuenta el proceso de selección que hagamos, sea el proceso adecuado y que tenga en cuenta no solamente las condiciones auditivas, sino todo lo que es el entorno del paciente, sus condiciones sociales, sus condiciones educativas, sus posibilidades de acceso a las ayudas auditivas y esto con el fin de poder garantizar una adherencia real a sus audífonos. ¿Cómo garantizo una adherencia real? Teniendo todo en cuenta todos estos aspectos de la persona y adicional generando un plan de intervención con rehabilitación auditiva con enfoque neurocognitivo. Con enfoque neurocognitivo porque tenemos que partir de pruebas que me den una base de la funcionalidad cognitiva de esta persona para de allí poder establecer un plan de trabajo combinado, no solamente de habilidades auditivas, sino de habilidades cognitivas también. De acuerdo a lo que nosotros de lo que les he contado el día de hoy, es evidente que esas actividades cognitivas deben estar jerarquizadas de la forma como nos lo muestra la evidencia, donde en primera instancia hay que trabajar de forma permanente el dominio de las funciones ejecutivas. Continuando con memoria y de forma paralela podríamos trabajar otros dominios como los procesos perceptuales, motores perceptuales, las injerencias mentales, otros dominios cognitivos que realmente tienen no evidencian un deterioro como tal, pero requieren un proceso de mantenimiento, puesto que estamos enfrentados a un momento de envejecimiento normal. Y a su vez, realizar un seguimiento permanente a esa funcionalidad cognitiva e irla documentando. Entonces, ¿qué implica esa rehabilitación? Entonces, Cochlear en el manual de rehabilitación auditiva propone 3 secciones. Una sección A que se denomina los primeros pasos, en donde básicamente nos centramos en la parte de identificación de sonidos desde los más simples hasta los más complejos, sonidos como consonantes, vocales, que luego los vamos integrando en palabras, frases, ya en lecturas y conversación con tópicos específicos o unidades temáticas específicas dentro de contextos cerrados. Luego vendría la sección B, que está denominada como los desafíos del mundo real, donde trabajamos con tópicos amplios relacionados con la vida cotidiana del paciente, donde vamos a estar trabajando en contextos también desde lo más simple a lo más complejo, con palabras, frases y textos escucha de textos, análisis de textos, donde a su vez los vamos a ir combinando con esos ejercicios cognitivos. Y una última sección que es la audición en entornos ruidosos. Entonces, esto es básicamente lo que nos está indicando es que estamos escuchando de forma vamos desde lo más simple a lo más complejo en cada una de las 3 secciones y en esas secciones vamos haciendo ejercicios que impliquen trabajo de memoria de las funciones ejecutivas en cuanto a resolución de problemas, planeación, toma de decisiones, inhibición. Y de esta forma estamos estimulando los dominios cognitivos que tienen mayor susceptibilidad de ser afectados. Finalmente, quiero compartir con ustedes unas experiencias con una persona que es mi padre, el que hoy les presento acá. Él es usuario de audífonos bilaterales de largo tiempo, pero además tiene una enfermedad de base, tiene una diabetes y hace un par de meses tuvo una recaída importante con una estancia de un promedio de 10 días en la unidad de cuidados intensivos, lo que realmente afectó su acondicionamiento no solamente físico, sino comunicativo y cognitivo. Él hoy en día pues ya está mucho mejor y estas actividades han ayudado a que él tenga un proceso de recuperación
lento, pero va muchísimo mejor. Aquí estamos Vamos haciendo... a escuchar unos sonidos. Bien. Vamos a mirar, a escuchar muy bien qué está sonando y vamos a de una vez a identificar qué es lo que está sonando. Ajá. Y vamos a poner mucha atención cuántos sonidos hay allí. Bueno. Ya, listo. Está sonando un pajarito. ¿Cuánto tiempo? Está derramando el agua. El agua se está derramando. Cierre la llave. Sonido 2. Sonido 2. Sonido 3. La trompeta. Eso, muy bien. La trompeta está sonando. Suena duro. Muy, Disparo. muy bien. Un disparo pequeño. No, ponga atención. Ah, se cayó algo. Al gato. El gato tumbó Ese el es el cuchillo. sonido 6. Cuchillo. Y el 7. Y el 7 los aplausos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuál fue el primer sonido? El del pajarito. Muy bien. ¿Cuál fue el sonido más largo? El aplauso. ¿Cuántos sonidos escuchó? 7. ¿Y cuál fue el último sonido? El aplauso. Muy bien, muy bien. Una estrategia que también hemos empleado mucho es la posibilidad del aprendizaje o la práctica del segundo idioma en adultos mayores. Él hizo parte de ese programa. Como su memoria está fallando, algo se le ha olvidado, aunque su ascendencia es francesa, él ha olvidado mucho ese idioma y hoy pues aún estas clases lo ayudaron mucho a recuperar. Después de la recaída ha tenido un proceso pues más acelerado de deterioro, pero hoy permitió recordar esto que les quiero contar. Jaime, ¿cómo ça va? Très bien, madame. ¿Cómo allez-vous? Bien, muy bien. Muy bien. Et vous? C'est bien, c'est bien. ¿Cómo llamé? ¿Cómo llamé Oui, vos? oui. Yo. ¿Cómo llamé? Jaime, Agli, Perdomo. No. Anes, 449. Y seguidamente, él en una de sus clases de francés tuvo que preparar en algún momento una canción. Aquí la volvió a recordar. Todo esto ha ayudado pues como a motivarlo hacia los aspectos comunicativos, a continuar con sus gimnasios cerebrales diarios. Je te busqué, je te réveillé, como habitude. Sorti, remonte-moi, je te sorti, como habitude. Je puis de reveré, maragoré de habitude. Bueno, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes y llegar pues a la conclusión y a recomendarles la importancia de la audición, de la prevención o la detección temprana de las pérdidas auditivas en los adultos mayores. Esa intervención temprana acompañada de unas buenas estrategias cognitivas, o sea, bajo un enfoque neurocognitivo, va a llevarnos a tener adultos mayores con una mejor calidad de vida, más funcionales por mucho tiempo y más activos físicamente y cognitivamente. Estas son algunas referencias de las que hago uso para lo que hoy he querido compartir con ustedes. Muchas gracias.